vamos a ir dando comienzo entonces a lo que es la charla que les voy a estar brindando en el marco de los Open DC de la Universidad de Palermo. Siempre es un placer poder participar de este tipo de eventos. También participo en las ediciones de la Cumbre de Emprendedores, así que, bueno, en primer lugar, obviamente, agradecer el espacio a la Universidad de Palermo para poder impartir estas charlas. A mí me gusta decirlo de esta manera, ¿sí? Porque esto no se va a tratar de una clase sobre el color, sino que se va a tratar de poder abordar al mismo desde otras miradas, ¿sí? Desde otros aspectos que son de lo más natural con respecto a nuestro vínculo con el color, pero que muchas veces no somos conscientes de lo mismo, y quizás lo trabajamos o lo abordamos de una manera demasiado técnica. Voy a presentarme antes de ya incorporar lo que tiene que ver con la presentación que nos va a acompañar en esta charla. Bueno, mi nombre es Valeria Sandler, soy diseñadora, asesora de imagen, coach ontológico y docente. Docente de la facultad, de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y de otras instituciones. Así que, bueno, mi historial, por supuesto que está vinculado con todo lo que tiene que ver con la imagen y la comunicación visual, dos elementos con los que yo trabajo de manera muy profunda, de manera muy personal, que eso es lo que vamos a estar hablando hoy, y con la importancia real que tiene, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene el color a la hora de comunicar. Yo diría, y me atrevo a decir, que el color es uno de los principales comunicadores visuales, es el principal recurso a la hora de comunicar de manera visual con imágenes, y por eso es tan importante cómo nos comuniquemos con el mismo, cómo lo abordemos, qué mirada le demos y sobre todo qué vinculación o qué simbolismo tienen esos colores para nosotros. Vamos a estar viendo que más allá de las concepciones y las asociaciones que tienen los colores según la energía, ¿sí? De manera sociocultural ya establecidos, bueno, hay un vínculo que tiene que ver con lo personal de cada uno de nosotros, según nuestra historia, según nuestro background, según las experiencias que hayamos vivido en las que haya interferido el color. Son las apreciaciones, la vinculación y los sentimientos y las emociones que tengamos para con el color. Voy a dar lugar entonces ya a compartirles, dice ahí un poco de ratito para que se vayan sumando, lo que tiene que ver específicamente con la presentación de hoy. Bien, como les decía, ¿sí? A la hora de pensar cómo titular esta charla, cómo titular este espacio que vamos a tener de reflexión, justamente la idea de la temática vino por una necesidad que muchas veces me plantean distintos emprendedores, distintas marcas, por ejemplo, a la hora de hacer un rebranding, y claramente alumnos, ¿no? Alumnos que trabajan en el asesoramiento de imagen, en diseño, en comunicación de moda, producción ni hablar, que justamente se vincula y comunica a través de imágenes, sobre cómo abordar el color, cómo poder indagar mucho más en el mundo del color. El mundo del color es riquísimo, el mundo del color es increíblemente amplio, y justamente lo que yo quiero es esto, abrir el panorama, abrir las opciones a la hora de cómo nos vinculamos con el color, cómo elegimos los colores para nuestras creaciones, nuestros proyectos, nuestros diseños, nuestras marcas, nuestros productos, etcétera, 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 desde un universo mayor que el que habitualmente tenemos concepción, conocemos, desde nuestra capacitación primaria, secundaria, a todo lo que tiene que ver ya con las capacitaciones mucho más profesionales o formales. Entonces, aquí me parece importante que
como les decía, vamos a partir de algo como súper elemental, que comprender el impacto que tiene justamente la energía de todos los colores y el simbolismo que arrastran los colores en nuestras vidas diarias, ¿sí? Fíjense que yo aquí no estoy ni siquiera hablando de lo que tiene que ver con proyectos puntuales, trabajo, marcas, el desarrollo de determinados servicios, sino que aquí estoy hablando puntualmente de empezar a ser conscientes de cómo interfiere el color en todas nuestras decisiones y en nuestra vida diaria. También me parece que es importante, a la hora de hablar del color, entender que, digamos, trabajamos y hacemos selecciones del color de manera diaria, ¿sí? Todos los días. Esto va desde cómo percibimos, por ejemplo, un anuncio publicitario, cómo elegimos qué utilizar cada mañana a la hora de vestirnos, hasta cómo respondemos, por ejemplo, a lo que son las artes plásticas, ¿sí? Un dibujo, una pintura, una escultura. Y cómo respondemos emocionalmente, no de manera racional, sino de manera espiritual o emocional. La magia en el color, ¿sí? Nos permite alcanzar nuestros objetivos, a manifestar nuestras intenciones, es decir, poder utilizarla desde este lugar más mágico, poder utilizarla desde este lugar con propósito, con un objetivo, claramente nos va a permitir poder alcanzar mucho más firmemente nuestros objetivos en la comunicación de la imagen, en la comunicación visual, y por supuesto poder manifestar mucho más puntualmente todo lo que tiene que ver con ese mundo interior que queremos expresar en cada uno de nuestras manifestaciones o proyectos. Dicho esto, a la hora de pensar en las combinaciones de el color, la forma, ¿sí? El volumen, todos estos son los elementos que van a conformar justamente el poder o la magia del color, a la hora de poder tener mucha mayor conexión con nuestra creatividad, con nuestro yo superior, con lo que tiene que ver, como dije, con nuestro mundo interior más profundo. Y esto nos va a permitir, por supuesto, trabajar, como les decía, en una orientación puntual, trabajar con un propósito puntual, que tengamos bien en claro a la hora de desarrollar ese nuevo proyecto, ese nuevo producto, el rebranding de mi marca, o quienes están comenzando directamente a pensar, ok, ¿cuáles son esos elementos que voy a reconocer en el color y en la vinculación de los colores conmigo mismo, con mi proyecto, para poder manifestar de manera mucho más concreta lo que estamos creando? Bien, por eso mismo, cuando ustedes se acercan al color, investigan sobre el color, hacen capacitaciones sobre el color, todos los que estudiamos diseño, todos los que estamos vinculados al arte, claramente vamos a tener esta vinculación y vamos a tener esta capacitación, esta formación dentro de lo que es el mundo del color. Pero aquí lo importante es que, si bien hay muchas maneras de abordar el color, de trabajarlo, desde lo más técnico hasta lo que tiene que ver justamente con lo más emocional o espiritual, más allá de los simbolismos que ya tienen adjudicados culturalmente y socialmente los colores por la energía que emanan, ¿sí? Y justamente lo que expresan esos colores para nosotros y para los otros, aquí lo importante y el objetivo de la charla que les voy a estar impartiendo es pensar en nuevas formas, pensar en nuevos caminos de vinculación, pensar en nuevos puntos de acercamiento que justamente van a darnos nuevas formas de trabajarlo y de poder aplicarlo a todos nuestros proyectos. Repito que el color es un medio sumamente poderoso, un recurso sumamente poderoso para acceder a la emoción y a la intuición de manera directa, de manera personal, de manera plana, llana y concreta, ¿sí? Por supuesto que cuando uno trabaja en comunicación visual sabe que la imagen tiene este mismo impacto, sabe que la imagen es la comunicación inmediata, no necesitamos de palabras, ¿sí? No necesitamos de
algún otro tipo de explicación o no necesitamos de algún otro tipo de bajada de lo que estamos observando. Lo que estamos observando nos comunica por sí mismo. ¿Y cómo nos comunica una imagen? Bueno, por todos estos recursos que mencioné, como la forma, el volumen, ¿sí? Las líneas y por supuesto el color, que es lo que hoy nos convoca a estar participando de esta charla. Como profesional, ¿sí? Y repito, todos los que estemos vinculados al mundo del diseño, del arte, de las artes plásticas, yo tengo una gran relación con el color. Es un tema que me interesa constantemente estar capacitándome, es un tema que me interesa constantemente estar conociendo nuevas formas, porque siempre y en todos los proyectos que he desarrollado y hasta en las presentaciones que realizo en las charlas y en las selecciones diarias, como bien decía, para mí elegir cuidadosamente esa paleta de colores que me va a acompañar, teniendo en cuenta también, por supuesto, lo que es la psicología del color, es fundamental. Es fundamental para hacer llegar mi mensaje de manera mucho más clara, mucho más directa, mucho más específica, y también una manera de darme a conocer, también una manera de que ustedes puedan tener alguna apreciación, alguna idea primaria de lo que tiene que ver con mi mundo interior y de lo que tiene que ver claramente con mi estilo y con mi personalidad. Dos elementos fundamentales en la identidad que justamente el color nos permite expresar y manifestar. Entonces, aquí se abre la primera cuestión y la primera consulta o la primera reflexión, como les decía, que me parece que para eso es esta charla, no es una clase del color, insisto, ni una clase teórica al respecto del color, sino que tiene que ver con, ok, reflexionemos, pensemos, indaguemos más en el mundo del color desde esta mirada más emocional, desde esta mirada mucho más personal que cada uno tiene con los mismos, y de esa manera poder llegar a elegir qué colores me van a ayudar a expresar de manera mucho más puntual y hacer llegar mucho mejor mi mensaje en cada una de mis actividades, proyectos o expresiones creativas. Bien, cada elección a la hora de diseñar un proyecto, una idea, un producto, una marca, va a estar dada con una intención, ¿sí? Esta palabra que es, o este concepto que es la intención y el propósito me parecen elementales. Y aquí vuelco todo lo que tiene más vinculación con el coaching ontológico, con el conocernos, autoconocerse, trabajar en uno mismo, explorarse, porque sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la expresión tiene que ver con las personas. Difícilmente yo pueda llevar a cabo una charla, difícilmente yo pueda llevar o transmitir todo lo que tiene que ver con mi mundo interior en un diseño o en una pintura, si yo no sé qué es lo que quiero transmitir, si yo no sé esas emociones que quiero volcar en esos proyectos, ese mensaje que quiero volcar en ese proyecto. Claramente lo que tiene que nacer desde las emociones y tiene que nacer desde ese propósito debe estar claro, debe estar entendido y debe estar manifestado en todo lo que hacemos. Lo que estoy diciendo parece una obviedad, pero en todos estos años de trabajo y en todos estos años de profesión, yo les aseguro que a veces lo más elemental y lo más básico es lo que menos nos preguntamos, es lo que más nos cuesta distinguir de manera clara, es donde más nos cuesta conectarnos, porque claramente con el correr del tiempo, en nuestras experiencias, en nuestra formación como personas, aquí ni siquiera estoy hablando de nuestra capacitación, vamos incorporando conceptos sociales, vamos incorporando nociones sociales, culturales, vamos adquiriendo el simbolismo y lo que tiene que ver con la representación de los colores o lo que justamente asociamos a los colores desde lo que tiene que ver con la psicología del color, desde lo que tiene que ver con cómo se utilizan los colores, por ejemplo, desde el marketing, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos o preconceptos que vamos incorporando nos ayudan muchísimo claramente, nos ofrecen información claramente, pero el punto es no está quedarse ahí. ¿Sí? No está en quedarse ahí, está en, ok, tomo los recursos, tomo la teoría del color de Isaac Newton, que lo vamos a estar mencionando, tomo lo que tiene que ver con otras teorías del color,
Por ejemplo, vamos a hablar también de diferentes abordajes de las artes plásticas. Vamos a estar hablando de un artista en particular que tiene una gran vinculación y que uno de los puntos importantes que siempre se hablan de él tienen que ver con su vinculación personal con el color. Entonces, la intención es esta, ¿no? No me quedo en la técnica, no me quedo en la simbología del color como estudio más vinculado a lo que tiene que ver con las concepciones socioculturales o los preconceptos, sino que me voy a inclinar en todo lo que tengo para hablar con ustedes en las energías, y en las energías no simplemente como energías, que por supuesto somos todos, sino como el impacto que generan esas energías, pero también el impacto de lo que tiene que ver con nuestra propia experiencia con los colores. Crear algo de la nada es un proceso absolutamente mágico para todos los que somos creativos y que trabajamos con la creatividad. Es un momento donde buscamos justamente generar un efecto deseado para nosotros mismos, en primera instancia. El que es creativo, el que crea, sabe que la primera satisfacción siempre está dada para nosotros. La primera satisfacción a la hora de ver hecho realidad un proyecto, una idea, es para nosotros mismos. Ese momento de felicidad, ese momento de ver cómo se ha concretado y cómo hemos podido gestionar esa idea en algo puntual, concreto, visible, y por qué no también tangible, es ese momento de suma autorrealización y de suma gratitud de nosotros mismos para con eso que pudimos lograr. Pero claramente después está lo que tiene que ver con ese efecto que buscamos en los otros, porque el arte, si no se comparte, ¿qué es? ¿No? La creatividad, si no la podemos compartir, ¿qué es? Es la interacción con los otros, es como nos comunicamos con los otros, y justamente es lo que el color, como uno de los tantos recursos que tenemos para trabajar, nos permite hacer de manera mucho más puntual. Bien, hecha esta introducción, que me parece importante porque esto les va a dar dando un panorama de por dónde yo voy a abordar lo que tiene que ver con el color en la charla de hoy, vamos a dar lugar a lo que tiene que ver más con un enfoque desde lo formal, desde lo que tiene que ver con las distintas teorías, y de lo que generalmente siempre es el puntapié a la hora de acercarnos a trabajar con el color. Les voy a contar una intimidad, una característica o algo que les va a hablar de mi propia experiencia, que es muy interesante, ¿sí? Muchas personas, a la hora de yo dictar esta charla y elegir como temática el color, les pareció como sumamente llamativo, no porque sepan obviamente que trabajo con el color de manera cotidiana, sino porque soy una persona que en términos generales, desde lo que tiene que ver con mis gustos personales en mi imagen personal y de lo que tiene que ver con mi estilo, siempre elijo colores neutros, tonalidades neutras, acromáticos, ¿sí? Como son el negro, el blanco, de pronto un gris. Entonces les parecía como muy antagónico o llamativo que yo hablase del color. ¿Por qué cuento esto? Porque justamente esta es una de las preconceptos o de las ideas que tenemos que romper a la hora de cómo nos vinculamos con el color. Yo no me vinculo únicamente con el color en cómo lo utilizo o en dónde lo utilizo. Porque de hecho, también es llamativo que en mi imagen personal yo trabajo siempre con colores acromáticos, como les decía, o bien colores o tonalidades neutras, pero por ejemplo, mi casa, la decoración de mi hogar, es sumamente ecléctica, es un ambiente sumamente alegre, con mucha vibración de color, ¿sí? Con colores en su mayoría cálidos, que ahora vamos a estar hablando de eso, y que claramente no tiene vinculación directa con mi imagen personal, porque es la imagen de mi hábitat, es la imagen de mi contexto, es lo que quiero que me rodee de manera diaria, por lo que expresan esos colores. Entonces, esto lo menciono porque muchas veces se tiene la noción de que cuando uno se define en un estilo, cuando uno se define en una paleta de colores que lo representa, que claramente es a lo que queremos llegar, esto no es igual para cualquier proyecto, esto no es igual para cualquier
actividad que yo realice, sino que siempre va a estar la esencia de mi identidad en todo lo que yo aplique color, pero con abordajes absolutamente diferentes, porque son proyectos diferentes, porque son imágenes diferentes. No es lo mismo la imagen personal que la imagen de mi ámbito de trabajo, de mi espacio de trabajo o de mi hogar, porque en ellos busco algo diferente, busco que me generen algo diferente, y justamente hay un objetivo de imagen diferente. Entonces esto me parece que es muy importante dejarlo claro desde un comienzo, ¿sí? Yo no tengo por qué trasladar mi paleta de color personal, mis gustos más íntimos y personales a todo lo que realice. Sí, por supuesto, está buenísimo, que es lo que vamos a tratar de que ustedes después puedan realizar después de esta charla, poder llegar a desarrollar una paleta personal, ¿sí? Donde ustedes puedan expresar en su máxima intensidad y en su máxima manifestación todo lo que tenga que ver con su identidad, sus gustos, sus preferencias, sus emociones, sus experiencias vividas, y justamente esa vinculación que tienen con los diferentes colores a nivel personal, con sus experiencias personales, su vida. Pero sí me parece que está bueno entender esto, ¿sí? No tiene por qué aplicarse de igual manera a todos los proyectos que realicemos. De hecho, está buenísimo que en cada uno de ellos, además de quien está detrás de los proyectos, pueda volcar su estilo, sus gustos, sus preferencias, también pueda tener en cuenta la vida misma que tiene ese proyecto, la identidad misma que tiene ese proyecto, ese producto o esa marca. Dicho esto, obviamente, si hablamos de teoría del color, la que más estudiamos en todo lo que tiene que ver con las capacitaciones del diseño, de la asesoría, y también en el mundo de las artes plásticas, vamos a estar hablando, por supuesto, de la teoría de Isaac Newton, ¿sí? Quien a mediados del siglo XVII, por supuesto, realizó su teoría del color, descubriendo el espectro visible, que justamente se refleja en los objetos, en los distintos elementos, a través de, por supuesto, el impacto del sol, y la energía del sol en estos mismos elementos u objetos, ¿sí? Este espectro visible que, por supuesto, Isaac Newton vuelca en el famoso círculo cromático, elemento con el que trabajamos a diario, los que estamos justamente en el mundo del diseño, de la creatividad y de las artes, va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, haciendo brillar justamente la luz natural a través de un prisma, ¿sí? Por supuesto que, como les decía, él creó esta primera versión de lo que es el círculo cromático, que usamos cotidianamente como una guía visual, y también para poder determinar la vinculación entre colores y también crear o generar nuevas combinaciones y armonías entre los colores. Hacemos un párrafo aparte para el negro y el blanco, ¿sí? Se pueden justamente mencionar como colores acromáticos. Para mí son colores, ¿sí? Va a haber muchas teorías donde justamente hablan de los colores como no colores. Para mí son colores acromáticos desde luego, pero son colores, porque tengo una vinculación enorme con ellos, porque son colores que me representan absolutamente. Y porque para mí también tienen la fuerza del mensaje, de la concepción del poder visual tan o más que los otros colores que conocemos realmente como colores que están dentro del espectro visible. Como les decía, vamos a entender a el color negro como la ausencia justamente de color, mientras que al blanco vamos a entenderlo como la suma de todos los colores, ¿sí? Bien, acá vemos el círculo cromático, en este caso la imagen que yo elegí para poder ilustrar lo que vamos a estar hablando de los colores, y los dos grandes grupos de los colores, tiene que ver con esta imagen del círculo cromático dividido, ¿sí? De manera transversal, dividido en lo que tiene que ver con el grupo de los colores cálidos y el grupo de los colores fríos. Bien, todos los que aquí ya tienen conocimiento, seguramente esto lo tienen claro, lo han escuchado y lo han estudiado inclusive, que se denomina colores fríos a todo el grupo de colores, estamos hablando de la parte inferior del círculo cromático, a todo ese grupo de colores que en su composición tengan mucha mayor intervención
composición justamente o presencia del color azul. ¿Sí? Vamos a estar hablando de los morados, violetas, vamos a estar hablando de los celestes, azules, vamos a estar hablando de los colores turquesa, verdes, ¿sí? O verdes amarillentos. Mientras que vamos a estar hablando de aquellos colores cálidos, como el grupo de colores cálidos, donde interviene con mucha mayor fuerza en su composición lo que tiene que ver con colores como el rojo y el amarillo, ¿sí? Cálidos. Y aquí vamos a enumerar los rosados, anaranjados, amarillentos, en este grupo de colores, ¿sí? Y en esto vamos a hacer mención conociendo, sí, estoy proyectando pantalla, aquí me pregunta una persona. Aquí voy a hacer mención entonces a lo que tiene que ver con, ok, ya conocemos el grupo de los colores cálidos, conocemos el grupo de los colores fríos. ¿Con qué intención los puedo utilizar? ¿Cuál es la energía que emanan estos colores en términos generales? Y aquí quiero decir, no me voy a meter en la simbología del color de manera puntual, describiendo lo que se conoce como la vinculación, ¿sí? Que con cada uno de los colores, o justamente la concepción sociocultural que se tiene de estos colores, pero de cada uno de los colores, ¿sí? El rojo, el azul, el negro, el verde, sino que aquí les voy a hablar en términos generales de los grupos, porque es lo que me interesa abordar, que tiene que ver de nuevo con el grupo de los colores cálidos, que siempre van a transmitirnos una energía sumamente estimulante, excitante, nos van a brindar satisfacción y sensación de alegría, entusiasmo, pasión, ¿sí? Son colores movilizantes, son colores activos, son colores que nos potencian en lo que tiene que ver con nuestra energía personal. Entonces, a la hora de pensar cómo me voy a vincular con el grupo de los colores cálidos, por ejemplo, lo voy a hacer desde este enfoque, lo voy a hacer desde la utilización del recurso de los colores cálidos en todo lo que tenga que ver con buscar este objetivo, buscar justamente este propósito a la hora del mensaje que quiero transmitir, de la sensación que quiero transmitir, de las emociones que quiero despertar en los otros, de estimulación, de energía, de pasión y de potencialidad. Ahora bien, si hablamos del grupo de los colores fríos, la historia cambia, porque justamente los colores fríos son aquellos colores que nos brindan una sensación inmediata de tranquilidad, de sedación, de introspección, de estados de relajación. Y fíjense que el grupo de los colores fríos es un grupo que está absolutamente asociado a la espiritualidad, ¿sí? Es un grupo que está totalmente asociado al mundo interior, es un grupo que está totalmente asociado a la magia, es un grupo de colores que está totalmente asociado a todo lo que tiene que ver con la astrología, por ejemplo, para nombrar otras ramas totalmente vinculadas con lo espiritual y con el universo, ¿sí? Mientras que, como les decía, los colores cálidos están más asociados a la vida y a lo que tiene que ver justamente con la energía de justamente todos los elementos que nos generan mucho más entusiasmo y nos potencian en el día a día. Bien, conociendo entonces y haciendo la introducción colores cálidos, colores fríos, desde la teoría de Isaac Newton y desde lo que tiene que ver con el famoso círculo cromático, vamos a hacer mención dentro de lo que tiene que ver con las obras plásticas, desde lo que tiene que ver con el arte, a uno de los exponentes mayores, sí, que tenemos con respecto a la utilización absolutamente de una manera personal del color, como es Kandinsky. Kandinsky basaba, ¿sí?, todo lo que tiene que ver su estilo del arte en que él podía comunicarse a través del lenguaje del color. Fíjense, acá un punto. Cuando hablamos de los distintos artistas plásticos, cuando hablamos de los artistas más reconocidos, de los pintores más reconocidos, podemos nombrar muchísimos, Kandinsky, Picasso, ¿sí?, etcétera, etcétera. Hay que hablar de que la vinculación del color para cada uno, de estos artistas no fue única.
El abordaje del color, o la aproximación, o la experimentación con el color de estos artistas no fue una sola. Entonces, esto me parece interesante volver a poner como punto, porque nuestra vinculación con el color, como nosotros mismos, va a evolucionar con el correr del tiempo, va a evolucionar con las distintas experiencias que tengamos con los colores, va a evolucionar a la hora de vincularnos desde las elecciones y las preferencias, porque así va evolucionando nuestro estilo. ¿Sí? Entonces, no es algo estático el color, todo lo contrario, es algo absolutamente dinámico y es algo que justamente nos propone experimentar, nos propone probar, nos propone ese lado mucho más lúdico del proceso creativo que tiene que ver con indagar y generar nuevas opciones, ¿sí? La creatividad se trata de eso, de crear nuevos universos, de crearnos nuevas realidades. Entonces, mucho más lejos de hablar desde el tecnicismo del color, en este caso lo que estamos haciendo es salir de ese tecnicismo y poder pensar en qué vinculación voy a querer tener yo personal con el color y que realmente represente mi vida, mis experiencias. Entonces, justamente Kandinsky, creo que por eso lo elegí, es el referente número 1 para mí, a la hora de poder expresar que él tenía su propio lenguaje a través del color, que fue, insisto, evolucionando desde sus primeros trabajos hacia sus últimos trabajos, como pasa con cualquier artista plástico, que tiene un crecimiento y una trayectoria en lo que es su arte. Y claramente hay algo que sí, él fue descubriendo desde el comienzo, y es que él, quería basar su uso del color en las emociones, mucho más allá de la técnica, mucho más allá de la teoría del color, mucho más allá de los simbolismos de la psicología del color. Él tenía bien claro que lo que él quería manifestar a través de su lenguaje con el color eran las emociones, que los mismos le generaban, que los mismos le impactaban y le comunicaban, ¿sí? Él afirma que justamente los colores son la respuesta del alma, ¿sí? Y cuántas veces hemos escuchado que, bueno, los ojos son el reflejo del alma, por ejemplo, alguna de las frases, y bueno, claramente los ojos son los que nos permiten visualizar los colores, ¿sí? Poder acceder a ese espectro del color del que hablábamos en cuanto a justamente el espectro visible de la teoría del color. Como decía, cada color por sí mismo, más allá de cómo se ha utilizado o en dónde se ha aplicado, tiene propiedades que van a causar reacciones en las emociones humanas, ¿sí? Para empezar, vamos a estar hablando de que algunos tienen la tendencia a hacer colores más fríos y oscuros, y de pronto hay otros que transmiten mucho más calidez y luz, ¿sí? Gracias a esto, nos pueden abrir, por ejemplo, a la hora de volcarlos en distintos proyectos, un paso a una tormenta de colores agresiva, o bien a invocar todo lo que tiene que ver con la serenidad, la tranquilidad y la calma. Precisamente por esto es que decimos que la espiritualidad del público, de aquellos que se vinculen con nuestra creación, va a reaccionar de acuerdo a lo que decíamos, el uso por un lado del artista, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la paleta de colores, pero también de la asociación, de la vinculación, de las emociones que esos colores tengan en cada una de las personas que la ven, ¿sí? En el alma que acumula las experiencias de esas personas que la ven. Y hablando del color, yo no puedo dejar de mencionar otros recursos importantísimos, pero hay uno puntual que termina de darle justamente esa imagen final a lo que queremos expresar con el color, que es la forma. Color y forma tienen una vinculación absolutamente estrecha, absolutamente potenciadora uno del otro y retroalimentadora uno del otro, ¿sí? Como recursos y como elementos. Color con forma se potencian de manera increíble, al igual que la forma con el color. Pensemos un minuto, hagamos el ejercicio de pensar qué sería de los elementos sin color. ¿Qué sería de los elementos sin color? Sería muy difícil pensar en un elemento sin color para poder elegirlos, ¿no? En nuestra vida diaria. Recuerdo,
Nuestras elecciones diarias van desde las prendas que nos ponemos a la mañana a la hora de vestirnos, según nuestro mood, ¿sí? Según cómo nos sintamos y lo que querramos sentir y expresar ese día, o para un evento especial, ¿sí? Para una ocasión de uso especial donde quiero transmitir un mensaje puntual desde mi imagen personal, hasta lo que tiene que ver con, por ejemplo, las elecciones de la presentación que voy a realizar, qué colores voy a elegir en lo que tiene que ver con los slides o con la filmina, desde lo que tiene que ver con, por ejemplo, si estoy desarrollando un producto ese día, qué color me parece más interesante, lo que tiene que ver con nuestro espacio de trabajo, lo que tiene que ver quizás con un ramo de flores que compré para mi casa al regreso del trabajo, ni hablar lo que tiene que ver con la decoración de interiores, ¿sí? Otra rama absolutamente vinculada a nosotros y que tiene que ver con la creación y que tiene que ver con la expresión de las personas en su espacio, ¿sí? Y en cómo quieren y con qué elementos y con qué colores quieren estar rodeadas día a día, en ese lugar, en ese nido que resulta nuestro hogar, ese refugio donde nos sentimos seguros y felices, o así deberíamos procurar que sea. Entonces, digo, todos estos acercamientos con el color y con nuestras selecciones a través del color, ¿qué serían si no tuviéramos el mismo en los elementos y en los objetos? Sería dificilísimo poder elegir, sería una elección casi por descarte, ¿sí? Sería, bueno, lo que les digo, esto de hacerlo desde un lado mucho más estricto, desde otros elementos como la forma, de pronto los volúmenes, pero sin ese elemento mágico que, insisto, nos aporta el color. Entonces, esto nos da una noción real de la fuerza del color, de cómo está involucrado en cada una de nuestras elecciones diarias, que hacemos de manera automática, que hacemos de manera inconsciente, pero que aquí justamente el punto es despertar y volver a conectarnos en que no es algo casual, en que no es algo impensado, en que es algo que se dio por casualidad y de manera sin ningún tipo de propósito, sino que, aunque no nos detengamos a pensarlo, aunque no estemos con nuestras antenas más prendidas de por qué estoy haciendo todas esas elecciones, las estoy haciendo por mi primera vinculación con el color. Y esto tenemos que ser conscientes. Porque además, claramente, cuando yo trabajo con la comunicación, ¿sí? Como comunicadora visual, tengo que ser muy consciente de las elecciones que hago, tengo que ser muy consciente de los elementos que elijo para que formen parte de ese componente o de ese elemento visual con el que voy a comunicar. Y cuando digo que tengo que ser muy consciente, no es que tengo que estar todo el tiempo analizando y repensando y chequeando con la psicología del color y desde el marketing y desde el branding. No, 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 no. Consciente desde la conexión que yo tengo, ¿sí? Desde cómo vibra en mí lo que estoy creando y lo que estoy desarrollando. Después tendré en consideración todos esos elementos que nos permite el marketing o que nos permite la psicología en cuanto al color para potenciar mi mensaje. Pero no me quiero limitar en la técnica, en las teorías, no me quiero encerrar en lo que debiera ser desde las concepciones generales y sociales, sino que justamente quiero hacer el trabajo mucho más hacia mi interior y hacia mi identidad. Bueno, viendo una de sus obras de Kandinsky, vamos a estar analizando lo que tiene que ver con el color en el arte, insisto, ¿sí? Si hablamos de color, ¿cómo no vamos a mencionar las artes plásticas? ¿Cómo no vamos a hablar lo que tiene que ver justamente con las artes visuales? Que junto con otros elementos fundamentales para el color, no hay color sin luz, ¿sí? No hay forma sin color, no hay colores sin formas, a la hora de que manifiesten algo totalmente diferente, si van adaptando nuevas personalidades los colores a través de sus formas, a través de los volúmenes, a través de las combinaciones entre colores, el color va mutando y el color va dando mensajes absolutamente diversos y diferentes. Entonces, si hablamos de color, insisto, no quiero dejar de nombrar, porque no es algo suelto y justamente que trabaja de manera individual, sino que trabaja y se va a potenciar
en conjunto con la luz desde el principio, porque es lo que nos permite visualizar los colores, la atmósfera, el fondo, la forma, la línea, el volumen, el movimiento, la textura, el formato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos elementos tan ricos que nos aportan la posibilidad de poder expresar lo que queremos, absolutamente nos permiten hacerlo de una manera con mucho más objetivo. Exactamente, ¿sí? Los diseños, como dice bien Nicolás, tiene que ver con poder hacer uso y poder expresarnos a través de todos estos elementos que se complementan, que se potencian y que me permiten a la hora de elegirlos acercar y acertar mucho más con lo que quiero manifestar y expresar. Bien, entonces, como un primer stop en lo que es esta charla que estamos teniendo en conjunto, que nuevamente les agradezco por haber estado interesados en escucharme, se valora mucho y se agradece, y para mí poder compartir con ustedes mis pensares, mis concepciones, mis emociones, me parece que siempre está bueno, porque un granito de arena de lo que otro tiene para expresar y de la mirada siempre es lindo compartirlo y enriquecernos. El color es una experiencia generada por los sentidos debido al fenómeno de la emisión de la luz, reflejada por los objetos. Pero me quedo en la palabra experiencia en esta primera reflexión. Entendamos cómo vivimos el color como una experiencia. Entendamos cómo nos vinculamos con el color como una experiencia. ¿Y por qué hablo de experiencia? Justamente porque tiene impacto y se involucra mis emociones, mis sentimientos, mi historia de vida, mis pensamientos, mis gustos, mis intereses, mi estilo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no voy a hablar de experiencia si es algo que me hace vibrar, si es algo que me hace sentir vivo, si es algo justamente que transito? ¿Sí? Entonces, me pareció sumamente importante esto. El color es una experiencia en sí mismo, es un viaje en sí mismo. Entonces, eso, ¿no? Entender el color como una experiencia, más allá de que es un recurso, más allá de que es un elemento con el que trabajamos en las artes plásticas, en las artes visuales. De inicio, el color es una experiencia para cada uno de nosotros que la vive de manera diferente. Y por supuesto, como decía, los colores son claramente espejos. Y en esto de espejos también me gustó la palabra espejo para representar lo que tiene que ver con el reflejo, ¿sí? Con poder realmente proyectar imágenes, pero principalmente proyectar imágenes del modo en que nosotros vemos el mundo, ¿sí? Los colores son un espejo de nuestros gustos, de nuestros miedos, de nuestra herencia, y del modo en que vemos y concebimos el mundo cada uno de nosotros, de nuestro mundo interior. Y cuando hablo de las herencias, estoy hablando también de nuestra historia de vida. A la hora de indagar en las paletas personales, cuando trabajo con marcas, cuando trabajo con diseñadores, cuando trabajo con distintos creativos en la rama que sea, ya les digo que aunque parezca una tontera, no lo es, empiezo a indagar en su vinculación propia con el color, ¿sí? Porque claramente todos tenemos la formación de la teoría del color, simbología del color, psicología del color, que claramente es riquísimo, pero ¿y qué hacemos con eso nosotros? ¿Cómo nos apropiamos del color? ¿Sí? Porque si nos tomamos por la psicología del color, por poner un ejemplo, bueno, todos abordaríamos el negro desde un color distante, un color de autoridad, un color que genera respeto. Abordaríamos el rojo todos desde la pasión, desde lo que tiene que ver con la vida, desde lo que tiene que ver con el protagonismo, desde lo que tiene que ver con la fuerza, ¿sí? O abordaríamos todos de igual manera el verde, ¿sí? Abordaríamos el verde desde su vinculación lógica y fuerte con la naturaleza, lo abordaríamos como un color revitalizante, lo abordaríamos con un color que nos transmite calma, ¿sí? Que nos permite relajar. Y eso es fantástico porque nos da una base para, obviamente, asentarnos, ¿sí? En el abordaje del color desde un lugar mucho más profundo.
pero es del todo profundo si yo no intervengo con lo que a mí particularmente me pasa, con esos colores, con su energía, con su impacto. Y aquí regreso, con los recuerdos que yo tengo en mi propia vida de ese color, los recuerdos que yo fui registrando. No sé, el color en el que estaba mi habitación cuando era pequeña, en mi niñez, aquellas prendas que amaba, ¿sí? Que quizás en ese momento muchas se hacían hacer por modistas, y uno podía elegir los géneros, un momento glorioso, ¿no? Donde uno podía ya empezar a volcar su creatividad en eso. Los útiles del colegio, qué lindo era ir y elegir lo que tenía que ver con, bueno, el mundo de las librerías, para todo el que ame el color, es un mundo fabuloso, es un Disney, ¿no? Pero también todo lo que tiene que ver con, después, no sé, de repente las marcas que nos interesaban, los diseñadores que nos interesaban, los artistas que nos interesaron, la tapa de un libro que amamos, la tapa de un disco que amamos. Entonces, así como recuerdos lindos, también podemos tener quizás recuerdos feos, de cómo estaba ambientado un lugar donde no la pasábamos bien, de aquel color que me quedó marcado de una X experiencia negativa, o de algo que me generó mucho temor. Entonces, entender que también nuestras experiencias de vida van a impactarnos de manera mucho más profunda que lo que nos diga la psicología del color. Me parece que es importante para poder entender por qué, desde el vamos, todos tenemos afinidad con un grupo de colores y no lo tenemos con otro. ¿Sí? La respuesta es, sí, son tus gustos, ¿sí? Que te hacen sentir mucho más vos, mucho más vinculada con tu identidad, mucho más seguro, mucho más representado. Sí, fantástico, pero ¿por qué me hacen sentir así? El por qué detrás de eso hay que indagar. ¿Sí? La explicación está clara. Claramente yo me vuelco por un grupo de colores que son los que me representan, que son los que hablan de mí, que son los que me hacen sentir segura, ¿sí? Y que me dan felicidad, porque me gustan. ¿Por qué me gustan? Esa sería la pregunta siguiente que nunca nos hacemos. Bueno, me gustan por todo esto que estuve mencionando, por la vinculación que yo he tenido con ellos, por los recuerdos que me traen, y porque me siento plenamente representada en cuanto a mi historia en esos colores. Esto seguramente es algo que muchos no se pusieron a pensar y que a partir de hoy va a ser algo súper interesante que puedan practicar. Bien, yo siempre digo a la hora de trabajar en lo que tiene que ver con la oratoria, sobre todo en el marco de trabajar con marcas o trabajar con clientes, la palabra no es inocente, ¿sí? Las palabras no son inocentes, la palabra en sí va a tener una connotación positiva, negativa, pero además va a estar dado también esta connotación por cómo la digamos, por el tono, por la intencionalidad, por el momento. Lo mismo pasa con el color. El color no lo trabajamos de manera inocente, sino que lo trabajamos de una manera mucho más personal. Lo trabajamos de una manera puntual, lo trabajamos con un objetivo, lo trabajamos con un propósito y con una intención. Hacer ese clic me parece que es sumamente importante a cómo nos vinculemos y acerquemos a él en los diferentes proyectos. Bueno, claramente, si hablamos de la vinculación del color con los hombres, ¿sí? Con las sociedades, tiene una historia sumamente antigua, los colores, al igual que justamente la humanidad. Y justamente de la humanidad y la vinculación con los colores proviene lo que tiene que ver con los simbolismos de los mismos. Sin saber bien por qué, lo que tenemos claro es que moldean nuestra vida, nuestro modo de pensar y nuestras elecciones, lo que había mencionado antes. Desde la religión, desde la política, desde la ciencia, o los acontecimientos históricos, ¿sí? En diferentes momentos y épocas, la humanidad sometió a los colores a determinados conceptos, a determinadas asociaciones, como también ha sucedido por parte de los colores con nosotros, con esos simbolismos y esas emociones que nos representan. Entonces, fíjense que acá vamos a entrar en algo puntual que a mí me interesaba abordar, que generalmente tampoco se hace cuando investigamos
el color, conocer el mundo, el contexto, ¿sí? Y el modo en cómo se trató a cada uno de estos colores en cada una de las décadas pasadas, nos va a permitir de manera directa, clara y muy gráfica, porque estamos hablando de elementos visuales, el espíritu que marcó a cada una de esas épocas o décadas de la humanidad. Entonces, aquí es donde a través de una paleta de colores simple, ¿sí? Nada rebuscado, nada totalmente elaborado, sino de una manera simple, estas paletas de colores, inspirándonos en lo que representó, marcó cada una de estas décadas, como puede ser la cultura, como pueden ser acontecimientos históricos, políticos, económicos, culturales, revoluciones culturales, la tecnología, el marketing, la tecnología, ¿sí? Puntualmente si hablamos de los 80s en adelante, de los 60s en adelante, y el diseño de cada una de las décadas, ya sea el diseño de interior, que habla muchísimo de cada una de las décadas, el diseño de indumentaria, el diseño gráfico, ¿sí? Todavía creo que no había puntualizado en el diseño gráfico, pero claramente es un elemento importantísimo a la hora de hablar de color y a la hora de hablar de formas. Nos va a permitir esto, ¿no? De manera clara, directa, concisa, trasladarnos a esa época, trasladarnos a lo que se vivía en esa época, trasladarnos al espíritu de esa década y a las características del mismo. Bien. Entonces, obviamente no íbamos a tener tiempo para mencionar qué es lo que sucede con la paleta de colores de cada una de estas décadas, una paleta de colores, insisto, primaria, sin grandes búsquedas ni exploraciones, muy bien, exploraciones más técnicas, ¿sí? o más rebuscadas, con una paleta de colores simple. Lo que estamos tratando de hacer aquí es poder interpretar lo que sucedía en esas décadas, obviamente conociendo de historia de la moda y de historia, ¿sí? Y teniendo conocimientos culturales, uno ya de por sí los tiene. Pero bueno, ¿qué pasa con el color, no? Cómo el color en sí mismo nos habla de características de estas décadas, y yo elegí algunas para poder representar. Insisto, es una elección obviamente arbitraria porque se trata de mi charla, pero me parece que son megamente representativas de lo que estamos hablando, ¿sí? Son décadas que fueron marcadas por el color. Hay décadas donde el color funcionó de una manera quizás no tan impactante como podemos hablar de la década del 40, ¿sí? Obviamente una década marcada por la guerra. Y por supuesto esto tuvo consecuencia en el uso del color, en los géneros, en los materiales, en el brillo, en las formas. Entonces, por eso es que quizás elegí décadas que creo que son mucho más visualmente representativas, por lo menos. Los años 50, ¿sí? Si hablamos de los años 50, viniendo de la década del 40, es la explosión del color. Es volver a conectarse con la esperanza que nos transmiten sobre todo los colores cálidos que van a ser los que vamos a ver más presentes en esta década. Lo que tiene que ver justamente con la prosperidad, lo que tiene que ver con el entusiasmo, con la energía. Y por supuesto fue una década marcada por el regreso a el glamour y la evolución del consumismo, el comienzo en la evolución del consumismo hasta el día de hoy. Y vamos a ver a través también de los colores cálidos, sus versiones en cuanto a colores pasteles, también muy presente en esta década. Y fíjense que cuando yo hablo de los colores pasteles, o la versión de colores pasteles de los colores cálidos, aquí también me gustaría abrir como un paréntesis, y es algo que me pasa constantemente a la hora de impartir las clases, por ejemplo, y es pensar que los colores, y cuando hablamos del círculo cromático, no es un rojo, un azul, un naranja, un amarillo, un verde, un violeta, un rosado. No, la amplia gama de tonalidades para cada uno de los colores es infinita.
Entonces yo voy a tener cálidos fríos, naranjas cálidos, naranjas fríos, voy a tener violetas fríos y violetas cálidos, voy a tener verdes cálidos y verdes fríos. También voy a tener cada uno de los colores en su variante pastel, ¿sí? Que son estos colores como empolvados, agrisados, apagados, con menos brillo. O voy a tener también las distintas variantes de los colores acromáticos. Voy a tener distintas variantes de blanco, como un blanco óptico, un blanco guardapolvo, un blanco hoja, o voy a tener un blanco mucho más cálido, ¿sí? Con un toque más de amarillento. También con los negros, voy a tener un negro absolutamente saturado, como estamos viendo en mis presentaciones en el slide, o voy a tener un negro mucho más cálido, mucho más arratonado o amarronado. Entonces, entender esto también nos permite que si bien podemos hablar en los 50 como la gran presencia de colores cálidos, bueno, también vamos a tener presencia de colores de pronto más apastelados y por supuesto algunos colores más vinculados como los celestes, los turquesas, a lo que tiene que ver con los colores fríos. Bueno, como les decía, los pasteles empolvados se pusieron de moda en esta década fuertemente, ya venía hacia los finales de los 40, y se asocian con el espíritu principal de esta década, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sueño americano, lo que tiene que ver con las amas de casa americana, que lo vamos a ver presentes en publicidades, lo vamos a ver presentes en todo lo que tiene que ver con gráfica, lo vamos a ver presentes en las películas, en los films, en lo que tiene que ver con distintas referentes, ¿sí?, de esta década. Y justamente lo que se buscaba transmitir era juventud, calidez, alegría, y este mundo, perdón, absolutamente hacia el futuro, con mucha esperanza y aspiracional, desde luego. La moda, los automóviles, el diseño gráfico, el interiorismo, ¿sí?, los muebles, el diseño de interior o de decoración, vamos a verlo absolutamente vinculados con los azules, con los verdes, con los rosados y con todo lo que tiene que ver con la gama de los rojos y anaranjados principalmente. Bien, hablamos de los 60, los había mencionado. ¿Cómo vamos a hablar de color sin hablar de la icónica década de los 60? Bien, fíjense, no podemos dejar de nombrar a Andy Warhol cuando hablamos de los 60, no podemos dejar de hablar del pop art, no podemos hablar de lo que tiene que ver con la revolución juvenil, lo que tiene que ver con la revolución sexual, lo que tiene que ver con el feminismo, y claramente los 60 van a estar recordados y van a estar marcados como una época radical por todos estos cambios, por toda esta evolución, por la mirada enfocada en el futuro, que marcó también la década de los 60. Entonces, aquí es muy importante el rock and roll ni hablar, que ya aparece en los 50, ¿sí? Lo que tiene que ver con las bandas, lo que tiene que ver con los festivales, lo que tiene que ver con los artes de tapa, Woodstock, ¿sí? Entonces, claramente vamos a estar hablando de todo lo que fue también la movida en Londres, los Swinging London, ¿sí?, o Swinging 60s, que fue la cuna de la moda, del diseño, del arte en los 60s. Entonces, claramente tenía que elegir esta década porque es de mis preferidas, además, para poder representar lo que estamos hablando, ¿no? Cómo el color nos puede hacer una radiografía inmediata de lo que pasaba en esa década, asociada también a la moda, ¿sí? Elvis, bueno, fanática de Elvis también. Así que esto, ¿no? Cómo nos permite hacer una radiografía, cómo nos permite trasladarnos de manera inmediata las imágenes, la moda, el color, el interiorismo, el arte, la música, a lo que son cada una de las décadas. Y acá hablamos de paletas de color, hablamos del seguimiento de los pasteles, pero un poco más vibrantes, porque justamente lo que busca el pop art, ¿sí?, lo que busca en los 60 es esta imagen mucho más contundente desde el color, mucho más arriesgada, mucho más
fuerte, ¿sí? En cuanto a la impronta, vemos los colores, como les decía, pasteles, pero más vibrantes. Vemos mucha paleta de colores vinculados a la tierra. Vemos colores como los anaranjados, los colores amarronados, los tostados, ¿sí? Los ocres, los mostaza. Por supuesto, los verdes secos también son muy protagonistas. Exactamente, ¿sí? Tienen esta impronta, si se quiere, por un lado los colores pasteles más vibrantes, pero de pronto los colores cálidos más terracotas, ¿sí? Más saturados. Y fíjense que también tenemos que hablar de motivos mod, ¿sí? Porque esto más con las formas o con las estampas, muchos motivos de formas dinámicas vinculados al estilo mod, ¿sí? Y por supuesto todo lo que tiene que ver, como decía, con patrones psicodélicos. No podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con la experimentación por parte de principalmente la juventud, que son los que marcan la tendencia con todo lo que fue la psicodelia, las drogas lisérgicas, que también va a estar presente en formas, en combinaciones de colores, en estampados, en diseño gráfico. Y por supuesto, como decían, cómo hablar de los 60 sin hablar del arte desde la música, hablar del arte desde el arte, las artes plásticas desde el arte o el diseño gráfico, figuras electrizantes como Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix y por supuesto Andy Warhol, en cuanto a lo que esta década nos transmite, insisto, a través de su paleta de color. Bien, y los 80 fue la otra década elegida porque sin lugar a dudas uno piensa en los 80 e inmediatamente, sobre todo los que la vivimos, nos lleva a pensar en la excentricidad, nos llega a pensar en el exceso. El exceso en todos sus aspectos. Los 80 tienen exceso de color, los 80 tienen exceso de volumen, los 80 tienen exceso de estampas, los 80 tienen exceso de todos los recursos que se puedan imaginar, porque justamente los 80 representaban eso, ¿sí? La excentricidad y la exageración. Y claramente aquí tenemos que hacer un hito histórico que va a estar representado en lo que tiene que ver con el diseño y con las manifestaciones creativas y visuales de los 80, que tiene que ver con las primeras acercamientos, y las primeras experiencias con la tecnología, ¿sí? Una tecnología totalmente innovadora que se cruzó con formas de divertirse. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno de los principales impactos que tuvo en la sociedad la tecnología, además de la globalización o de la comunicación, tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con los videos musicales, tiene que ver con las series televisivas para jóvenes, tiene que ver con películas icónicas como por ejemplo aquí aparece Back to the Future, que hablan de justamente el fenómeno cultural y lo que tiene que ver con la representación de esas décadas. Entonces, claramente 80 es igual a entretenimiento, ¿sí? Y por eso vamos a ver que en su paleta de color están los colores absolutamente vibrantes, absolutamente power, ¿sí? Vamos a ver también todo lo que tiene que ver con colores primarios, mucha representación de colores primarios, lo vemos acá en este collage que yo preparé, ¿sí? Porque justamente si hablo de colores primarios, ¿a dónde los traslado yo? Seguramente a la infancia, seguramente a cuando lo aprendieron en el jardín o en primero o segundo grado. ¿Y la infancia qué me remite? Al juego, a la experimentación sin prejuicios, a hacer por hacer, y no de manera arbitraria y con límites y con teorías y con conceptos. Y esto tiene que ver con entretenerse, ¿sí? Entonces, fíjense que sí, una de las características que podemos ver, además del gran colorido que ya todos sabemos que representa los 80, bueno, tiene que ver con este anclaje en lo primario, este anclaje en la niñez, este anclaje en el divertimiento y en el entretenimiento y en lo lúdico que nos permite justamente esa impronta. Y por supuesto, 80s y 90s, fuertísima presencia de el azul y fuertísima presencia de los morados, porque estamos hablando de la luz,
¿sí? Que reflejan todos los monitores, esta luz azulina que justamente reflejan los monitores y que tiene que ver justamente con las pantallas de los diferentes dispositivos que se empezaron a utilizar con la tecnología y el entretenimiento. Bien, llegamos ya o vamos llegando a lo que tiene que ver puntualmente con esta reflexión final que yo quisiera hacer con respecto a todo lo que estuvimos viendo. Bien, generalmente en cada una de las charlas que yo realizo, y todos los enfoques que yo le doy a las diferentes temáticas que trabajo a la hora de impartir charlas, a la hora de la docencia, a la hora del mentoreo de distintas personas y en distintos lugares, yo y todos los que me conocen saben que tengo como principal objetivo el anclaje de la identidad personal. El anclaje del autoconocimiento, el anclaje de aprovechar todos los recursos habidos y por haber, el nunca perder la curiosidad, el siempre estar vivo para experimentar y para sumar nuevas experiencias. Y por lo tanto, me encantó para esta reflexión final lo que tiene que ver con esta frase de Picasso, que es que la inspiración existe, y de hecho, como decía también Gabriel Coco Chanel, está en todos lados. Pero uno tiene que hacer el trabajo de encontrarla. En épocas como las que estamos viviendo, claramente nos vamos encerrando en lo que se elige mostrarnos. Acá estoy hablando puntualmente de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales, los algoritmos, ¿sí? Las tendencias, ¿bien? Las tendencias en cualquier rama, son todos recursos sumamente válidos, útiles, información válida, útil, pero que en algunos puntos nos puede ayudar a ser mucho más asertivos, como lo puede ser con las distintas tendencias o las bajadas de tendencia para diferentes ramas, pero también pueden funcionar como limitantes. Si yo únicamente trabajo, insisto, el color desde esos conceptos y me olvido de mi vinculación personal, me olvido lo que particularmente a mí me generan, a mí me representan, a mí me inspiran, para mí comunican los colores, no voy a estar abordando los mismos de una manera personal. Entonces, sí, claramente la inspiración está en todos lados, los colores están utilizados en todos lados, pero lo importante es aprender a utilizarlo de manera personal. Entonces, animarnos a explorar desde nuevas ópticas, que es todo lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? En esta hora y pico que ya llevamos, y las experiencias que tenemos nosotros de manera particular, con cada uno de esos colores, del mundo mágico que nos brinda los colores, nos va a permitir mucho más allá, insisto, de los simbolismos culturales que los mismos representan, para llegar con un trabajo fuerte, con un trabajo honesto, con un trabajo sincero, a poder hallar esa paleta o paletas personales según cada uno de los proyectos o creaciones que abordemos y que encaremos, personales, ¿sí? Donde yo realmente puedo manifestar ese propósito, manifestar ese objetivo visual que tengo, con la ayuda de lo que los colores por sí mismos emanan desde su energía o tienen como simbolismo cultural, ¿sí? A ver, el color es para explorarlo, el color es para jugar, el color es para probar combinaciones, el color es para crear. Entonces, si nosotros nos limitamos a los conocimientos básicos desde la teoría de los colores o a los simbolismos, justamente vamos a estar dejando de lado todo lo que tiene que ver, exacto, ahí leo, con nuestra propia voz, todo lo que tiene que ver con
la intencionalidad que yo vuelco a cada uno de los colores. Pensemos en todo lo que nosotros utilizamos, en todo lo que nosotros utilizamos el color a la hora de crear, ¿sí? Ya sea un producto, ya sea un servicio, como insisto, ya sea una marca, de pronto estamos pensando la marca para un nuevo proyecto, estamos pensando la marca para un nuevo emprendimiento, estamos pensando en nuestra marca personal para nuestras redes sociales, para nuestra tarjeta de presentación, para nuestras, no sé, carpetas informativas, nuestro portfolio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto, voy a informarme o voy a adentrarme en el mundo de la psicología del color desde ya, ¿ok? Ahora, ¿me quedo solo con esa data que es igual para todos? Porque todos nosotros podemos estudiar la psicología del color y todos vamos a tener la misma reflexión o vamos a tener el mismo concepto, ¿sí? O conocimientos de lo que expresan los colores. Bien, ¿cómo lo hago personal a eso? Involucrándome. Involucrándome con la experimentación, involucrándome con la investigación, involucrándome con la prueba y error, involucrándome con poder distinguir a fondo cuál es la identidad y el espíritu de ese proyecto, de ese producto, de mi marca personal, ¿sí? De ese emprendimiento. O sea, si yo realmente puedo distinguir, como lo vimos con las décadas, el espíritu que tiene cada uno de esos proyectos creativos donde yo quiero utilizar el color como uno de los tantos elementos a mi favor y de manera comunicacional directa, sencilla, clara, bueno, voy a tener que trabajar en el mismo. ¿Sí? No va a servir únicamente con que una paleta de color se vea linda, con que una paleta de color se vea armónica, con que los colores estén en la misma gama y que provengan del mismo grupo. Todo eso nos ayuda a lograr desde la estética algo sumamente armónico o visual. Pero ¿y dónde está el alma? ¿No? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está ese toque personal que quienes somos creativos y quienes abogamos todo el tiempo porque se note el alma de las personas que están detrás de los proyectos? Siempre es como la principal bandera que buscamos en todo lo que hacemos, y que no nos interesa tanto si algo funciona, si algo no funciona desde el plano del éxito, ¿sí? Conceptualmente hablando, y desde los parámetros de éxito que se tienen generalmente, sino desde esa satisfacción que hablaba al principio, de decir, qué bueno que puedo expresar lo que quería, qué claro que veo que se expresa el mensaje que quería dar, qué fácil y de qué manera tan llana y tan precisa pude expresarme en cada uno de estos proyectos. Entonces, realmente yo espero que esta charla, desde toda la humildad posible, les pueda despertar este bichito de sacarnos del lugar más automático, que obviamente los que trabajamos todo el día con el color tenemos, pero que los lleve a todos a un lugar de mucha más experimentación, un lugar mucho más lúdico, que aparte, insisto, es parte de nuestro proceso. O sea, el proceso creativo es eso, ¿no? El proceso creativo tiene que ver con todo lo que estamos viendo, de esto, de jugar, de experimentar, de probar, de no aburrirnos también nosotros de trabajar siempre una misma paleta de color o abordar el color siempre desde la misma impronta o la misma óptica, sino encontrarle siempre algo nuevo para sacar al color, exprimir realmente el color. El color es un mundo infinito. Aliento a todos los que les interese que sigan capacitándose en cuanto al color, que sigan leyendo distintas teorías, que sigan participando de distintos encuentros para conocer distintas ópticas, porque es un mundo tan rico que creo que nunca se finaliza de indagar. Entonces, la idea puntual de esta charla tenía que ver con eso. Salgamos de la manera más clara o más, la manera más cómoda y la manera que tiene que ver con, desde la teoría del color o de la psicología del color, de vincularnos con el mismo, y empecemos a mirar para adentro y empecemos a indagar qué me pasa a mí con esos colores que me expresan y qué me pueden ayudar a expresar. Va a estar desde el diseño, vamos a picar un poquito la charla, desde el diseño
quizás algo va a estar estéticamente fabuloso, con la armonía de los colores, con quizás el estilo que representan esos colores, con la década que se evoca con esos colores, o los guiños que se quieren hacer de determinadas décadas con esos colores, las formas, ¿sí? Las líneas, desde el concepto únicamente estilístico, desde el concepto de la armonía, de la proporción, un diseño puede estar fabuloso. Bárbaro. ¿Me transmite algo ese diseño? ¿Me genera algún tipo de emoción, de sensación? ¿Me traslada a un mundo diferente al mío? ¿Me mete en ese mundo diferente al mío? ¿Me traslada a experiencias vividas? ¿Me conmueve? ¿Me enoja? ¿Me alegra? ¿Me da calma ese diseño? ¿O simplemente es correcto? Entonces, nada, me parece que esto es sumamente importante de chequear, de analizar a la hora de jugar con el color, y sobre todo de ver de qué manera va a poder representarme, de qué manera va a poder hablar de mí mismo, de qué manera voy a encontrar esa gama de colores, esa paleta de colores ideal para cada uno de los proyectos que yo realice. Desde luego va a haber una matriz, va a haber una base de colores que siempre estarán presentes porque son, como les dije, lo que tiene que ver con mi esencia, y aquí sí lo que tiene que ver con personas con los gustos más personales y con las vinculaciones más personales. Pero tengo que ser flexible, no tengo que ser caprichoso en el uso del color, únicamente en aquellos que yo utilizo para vestir, sino que tengo que ser flexible y poder entender cuáles son esos colores que puedo sumar a esta paleta base, matriz que tengo de mí mismo, porque potencian en específico ese proyecto, porque no tienen quizás tanta vinculación conmigo mismo, pero sí con ese proyecto puntual o ese diseño puntual que estoy justamente abordando con el color. Hay una práctica que yo les quiero compartir que a mí me parece sumamente, dos prácticas que me parecen sumamente enriquecedoras y que aparte, como observadores que somos, les digo que va a resultar una experiencia social muy interesante. Bien, fíjense, por ejemplo, cuando uno va a lo que tiene que ver con, por ejemplo, una tienda, vamos a poner Zara, porque eso generalmente me sucede en lo que es justamente la fila de espera para pagar. Cuando uno va a una tienda, quieren ver de nuevo la de las 50, esperen que voy a pasar. Cuando uno va a una tienda, ¿sí? Ahí me decían la placa de los 90, les comenté al principio, no hice, ¿sí? Para la presentación placas de los 90 y de todas las épocas, porque se nos iba a ir el tiempo. La idea era graficar cómo las décadas, a través de su paleta de colores, nos transmiten y nos llevan directamente a lo que tiene que ver socioculturalmente con ese momento, política y económicamente también. Entonces no están todas las paletas. Pueden buscar, yo ahora les voy a dar, de hecho tengo separados, no libros que ahí me consultaban, pero sí les voy a sugerir algunos libros. Unas cuentas de redes sociales de Instagram puntualmente, que son muy interesantes a seguir. Pero bueno, no me quiero ir. Les decía, cuando por ejemplo estamos en una tienda como lo puede ser Zara, ya en primer lugar, ingresamos a un lugar que tiene 3 pisos mínimamente. ¿Sí? Vamos a ingresar a este lugar, esta tienda enorme. Y si estamos con poco tiempo, es decir, no tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a decidir, me corrijo, vamos a decidir o elegir a qué perchero nos acercamos, a qué pared donde están los percheros nos vamos a acercar, a qué sector, ¿sí? Voy a niños, me interesa, no me interesa, voy a hombres, me interesa, no me interesa, voy a mujer, me interesa, ok. Bueno, y dentro de mujer, insisto, me acerco a qué perchero a mirar. Seguramente me voy a acercar por elementos como las formas, ¿sí? Las morfologías de las prendas que suelo utilizar. Me voy a acercar seguro por los géneros o por las telas, pero les aseguro que el primer motivo por el que se van a acercar a un perchero es el color. De hecho, quienes hayan estudiado visual merchandising, que también me he formado con respecto al visual merchandising,
saben que una de las técnicas más utilizadas tiene que ver con agrupar los colores, las prendas y los productos saliendo de la indumentaria por medio del color, ¿sí? Grupos de colores, armonías de colores, paletas de colores. Entonces, fíjense cómo esto inmediatamente me está hablando de aquel color que a mí me hizo vibrar, que a mí me representa, que quiero elegir para utilizar. Esto con respecto a nosotros mismos, pero si vamos, por ejemplo, como les decía, que es una experiencia espectacular, a lo que tiene que ver con las filas para pagar, no hay momento más interesante para abstraerse, ¿sí? Ponerse en observador, como si estuviéramos mirando de afuera y observar lo que cada persona tiene en sus brazos esperando para pagar. Les aseguro que es una experiencia espectacular y se las recomiendo hacer para alguien que se dedica a la moda, específicamente como es mi caso, o puntualmente. Bueno, es absolutamente apasionante empezar a observar, primero, qué eligieron las personas, y en segundo lugar, empezar a analizar qué me está diciendo todo lo que eligieron de esa persona. Y les aseguro que es como sumamente el momento de un match cuando vemos lo que esa persona eligió y analizamos lo que tiene que ver con su imagen personal. Y podemos distinguir y podemos llegar a hacer una aproximación de lo que tiene que ver con su estilo y de lo que tiene que ver con sus gustos personales, sus inclinaciones, sus preferencias. Entonces, acá ponen qué buen ejercicio, les aseguro que es excelente y que la riqueza que nos da para entrenar el ojo, un elemento importantísimo a mencionar, el entrenamiento del ojo, el entrenamiento de la observación. Quienes trabajamos de la imagen y la comunicación visual es un ejercicio diario, que tenemos que hacer el entrenamiento de nuestra observación. Y este es uno de esos ejercicios que realmente se los aconsejo. Es absolutamente enriquecedor y esto se puede aplicar a distintos lugares, a distintos ambientes, a distintos locales, porque realmente creo que habla de la fuerza del color, habla de la atracción del color, ¿sí? Habla de justamente ese lugar donde nos sentimos pertenecientes, ¿sí? Ese lugar donde digo, ok, este sector es para mí, ¿no? Acá voy a encontrar lo que busco, acá voy a encontrar esos elementos que estoy necesitando. Y bueno, no voy a ahondar, pero claramente esto se vuelca a todo lo que tiene que ver con nuestras elecciones y decisiones diarias. Bueno, vamos a ir finalizando por si quieren realizar algunas preguntas. Estuvieron haciendo algunos comentarios, pero si quieren realizar algunas preguntas en puntual en esta última parte de la charla, aquí les voy a dejar mi Instagram para a todos aquellos, esperen, que quieran contactarse. Aquí me dicen como medio de contacto. Ay, perdón, lo puse mal, qué raro, escribiendo rápido. Es @Sandler, ahora va bien. Vale, Sandler, vale, sí, mi nombre es Valeria Sandler, Sandler, vale. Bien, voy a dejar de compartirles, no, perdón, ya me estaba olvidando del dato que les quería dar, para que tomen nota, es el siguiente. Fíjense. Bueno, antes que nada cerramos formalmente. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la cantidad de participantes que se sumaron, me pone muy feliz. Les estoy muy agradecida porque siempre es sumamente grato sentir que alguien tiene ganas de escucharnos y sobre todo esto, ¿no? De compartir lo que estamos viviendo, atravesando, las experiencias, y para mí lo más importante es enriquecernos con miradas de los otros y salir de nuestro propio mundo para romper barreras y meternos en el mundo de los otros, salir de las redes sociales y meternos en lo que es la vida real nuevamente, recorrer las calles, recorrer barrios, recorrer circuitos gastronómicos, recorrer museos, distintos lugares arquitectónicos, diseño de interior, moda, ¿sí? Volvamos a empaparnos de eso, que es donde vamos a encontrar sin dudas la mayor inspiración, y vamos a encontrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y ese es otro punto puntual que me gustaría decir. A veces, y muchas veces,
esto no es mío, quiero decir, es de Miuccia Prada, la diseñadora de Miu Miu y por supuesto de Prada, quien admiro profundamente, de mis diseñadores preferidos. A veces habla mucho más de nosotros, de lo que realmente nos gusta, nos hace sentido, lo que no nos gusta que lo que nos gusta. A veces es mucho más fácil detectar lo que nos gusta sabiendo lo que no. Y esta es otra práctica que también, sí, es filósofa directamente, Miuccia, si buscan en internet frases de ella, bueno, es alucinante. Pero digo, este otro ejercicio también, ¿no? A veces cuando pensamos únicamente en lo que nos gusta, en lo que nos atrae, porque está totalmente vinculado a nosotros, nos puede ser más fácil, pero también nos puede abrumar, porque generalmente son muchas más las cosas que nos gustan que lo que no nos gustan. Entonces, si el aproximamiento lo hacemos desde lo que no, desde lo que claramente sé que no me representa, que no me siento atraído, vamos a encontrar un mundo creativo mucho más interesante, ¿sí? Eso quería ahí decir por último, porque bueno, me recordé esa frase. Y estas son las 3 cuentas que les tengo preparadas, ¿sí? Color Palette Cinema es una de las cuentas que amo, ¿sí? Porque cómo vamos a dejar de hablar de el cine con respecto al color, la industria fílmica, ¿sí? El séptimo arte con respecto al color y la utilización del color en lo que es la fotografía y la dirección creativa, ¿sí? De los films. Entonces, esta primer paleta, Color Palette Cinema, es espectacular porque justamente nos hace el recorte de la paleta de color utilizada en la fotografía de los films más reconocidos. Después tenemos WGSN, como ustedes saben o no. WGSN es una de las principales plataformas o empresas dedicadas al cool hunting, que tiene que ver justamente con la predicción de tendencias, y por supuesto van a encontrar muchísima data, pero también muchísima data en cuanto a tendencias y el color. Y por último, Coloro, que sí es una plataforma y es una empresa dedicada 100% al color y a lo que tiene que ver con la vinculación del color con la sociedad, con los factores y acontecimientos y comportamientos de las sociedades con respecto a tendencias, pero del color únicamente. En WGSN van a encontrar también todo lo que tiene que ver con el diseño. Coloro es principalmente enfocada en lo que es el color y la vinculación con la sociedad y las tendencias, ¿sí? Lo que tiene que ver, justamente ustedes saben, si hablamos de tendencia, háganle una capturita de pantalla, si hablamos de tendencia y de lo que tiene que ver con los cool hunters y estas empresas dedicadas a la caza de tendencia, la tendencia no es ni más ni menos que... la tendencia no es ni más ni menos, como les decía, que lo que tiene que ver con los cambios de comportamientos, los cambios de elecciones, las direccionalidades de estas elecciones por parte de nosotros, ¿sí? Por parte de los consumidores, por parte de las sociedades. Entonces, entender también la tendencia desde ese aspecto más sociológico es clave, y que también tiene que ver con todos los acontecimientos y los cambios de nosotros como sociedad, para poder entender también de qué manera incorpora la tendencia, por ejemplo, del color, y de qué manera no le incorporo. Es decir, yo puedo entender que, por ejemplo, no sé, el color morado, el color violeta, ¿sí? Es un color de la tendencia actual, pero que de pronto no sintoniza con todo lo que estuvimos hablando anteriormente de mi vinculación con ese color y con lo que quiero que represente de ese proyecto, de ese proceso creativo. Entonces, porque sea tendencia únicamente, ¿debo incorporarlo? No, claramente no. No me tengo que subir a todos los trenes de las tendencias. Tengo que ser consistente en elegir y saber discernir cuáles colores de la tendencia obviamente me van a potenciar ese proyecto, porque van a ser colores hacia los que se está aproximando las sociedades por sus diferentes simbologías, luchas, valores, ¿sí? que toman las sociedades en este momento de cada uno de esos colores, representaciones. ¿Y cuándo dejo pasar ese color? Porque no tiene vinculación conmigo misma o con lo que yo estoy tratando justamente de expresar en cada una de mis acciones. Esto también me parece importante como cierre tomar en cuanto a la tendencia, porque bueno,
obviamente es fundamental saber de tendencia, obviamente es fundamental estar a tono con la actualización de las tendencias, pero, insisto, es un elemento más, es un elemento más, es un recurso más que podemos utilizar a nuestro favor, pero para mí las cosas deben expresar primeramente la esencia de cada uno de nosotros y de los proyectos que estamos estableciendo. Bien, bueno, gracias, queda grabada, sí, queda grabada, no se preocupen los que ingresaron posteriormente, ya después será publicado cuando, o aquí no sé si ya Gonzalo nos puede avisar más o menos cuando estarán subidas. La frase, la repito, de Miecha Prada es que muchas veces, bueno, no es textual, pero lo que nos dice es que nos vamos a conocer mucho más profundamente y vamos a poder dar mucho más fácil con aquello que nos apasiona, que nos gusta, que nos representa, que nos interpela, sabiendo primeramente o abordando o trabajando lo que no nos gusta, ¿sí? Y de hecho desde la creatividad es un ejercicio mucho más power, en vez de ir a lo seguro y a donde nos sentimos cómodas, porque ya sabemos que esos elementos nos gustan y sabemos trabajarlos porque habitualmente los trabajamos, también está bueno romper con esa cotidianeidad y forzarnos desde la creatividad a trabajar con elementos que de pronto no hubiéramos elegido de entrada, ¿sí? O abordar temas que no hubiéramos elegido de entrada, seguramente también explora mucho más su lado creativo. Esto aunque sea para práctica, no digo de arriesgarnos en algo quizás con algo puntual o con un proyecto puntual, un producto puntual, pero sí en todo el proceso creativo o en la práctica previa. Es un ejercicio para mantenernos, obviamente, más activos, ¿sí? Bien, no sé si, a ver, voy a chequear, no sé si, Gonzalo, vos tenías alguna pregunta o si no voy a chequear aquí. Los libros que les iba a... bien, no lo tengo aquí a mano, pero bueno, ya les busco un segundito. Uno de los libros que les puedo recomendar es este del color, este de Carolina Aubel, pero por supuesto este tiene que ver con todo lo vinculado específicamente a el uso del color por parte de nosotros, les diría más desde la asesoría o desde el vestir. El otro libro que les quiero aconsejar se llama justamente, de ahí tomé la idea del título, se llama La magia del color. Si me dan un segundo les voy a buscar el autor, no lo tengo aquí a mano porque estoy en otro lugar, no estoy en mi estudio, pero son dos libros muy interesantes. La magia del color, ya les voy a decir de quién es, mientras veo si hay más preguntas. Gracias, Vale, inspiradora. Gracias, muchas gracias. Espero que así haya sido. Lo que más quiero es poder expresarles, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que a mí me apasiona, siempre trato de hacer eso. Bien, lo encuentro acá, libro. Denme un segundito mientras leo las preguntas. Hay millones de libros, perdón que no los tengo aquí agendados, pero son muchísimos los libros, y generalmente les diría, no solamente se queden con los libros del color, todo lo que sean libros de moda, todo lo que sean libros de estilos, les va a ayudar muchísimo a trabajar con el color. Gracias. Bien, estoy viéndose algunos. Aquí dicen en Netflix que está de moda una serie de mi país, Colombia, se llama La Primera Vez y tiene una paleta de colores muy fuerte con énfasis naranja. No sabía por qué, pero me resultaba curioso. Ahora viendo la charla y viendo la diapositiva de los 60, que es la época en la que se ambienta la serie, entiendo más. Absolutamente, ¿sí? Bueno, nada mejor que lo que tiene que ver con... estoy leyendo si hay alguna pregunta, perdón que me distraigo. Nada mejor que lo que tiene que ver con justamente el color con respecto a, bueno, esto, ¿no? Los films ambientados en determinadas décadas, haciendo referencia a determinada década, trabajando la fotografía, ¿sí? Que nos hace trasladar a esa década. Entonces, todo lo que tenga que ver de verdad, gracias a quien compartió, color de Carolina Aubel, y ahora les estoy tratando de buscar, si me dan un segundito lo voy a buscar, me hago una escapada y lo busco un segundo. Todo lo que tiene que ver con justamente las características de cada década, fíjense, porque sí se trabaja el color en todo lo que tiene que ver con el vestuario y con la fotografía y con la ambientación, y bueno, ya que estamos hablando, por favor, esto sí, mírense, no sé si son consumidores o no del arte de Wes Anderson,
Quienes no lo conozcan, por favor, a Wes Anderson. A quien no conozca, por favor, a este director de películas, les pido por favor, que miren sus películas, son una delicia a los ojos, son una inmersión. No hay, desde mi punto de vista, directores que trabajen el uso del color, el recurso del color, de manera más exquisita, más puntual y más significativa que Wes Anderson, ¿sí? Por favor, se los recomiendo, traten de ver su trabajo, su filmografía, investiguen sobre él, porque es alucinante el uso del color que realiza, y de hecho, fíjense, en otra persona es espectacular cómo utiliza el color, cómo comunica con el color, cómo nos transmite todo lo que tiene que ver con su mundo interior en cada uno de sus films, con los personajes y con los colores. Sí, ahí pusieron, gracias, no lo tengo que ir a buscar. Exactamente, La magia del color es ese autor, si no me equivoco. A ver, vamos a chequearlo por las dudas. Ok. Otro de los directores... no es ese, perdón. Perdón, aquí los voy viendo. No es ese, pero ese también es bueno, ¿eh? El que yo les recomiendo es otro. Bien, perdón, pero bueno, no lo tenía preparado, pero sí quiero darles alguna devolución. Psicología del color, por supuesto, también tienen que tenerlo. Ya les voy a decir cuál es la editorial. El autor es Eva Heller, espectacular libro, Psicología de color, ¿sí? Bien, aquí les voy a mostrar la tapa de... La editorial es Gustavo Gili, esta es la tapa, ¿sí? Psicología del color, perdón. Otro libro maravilloso, ¿sí? De Eva Heller, como les dije, es la autora. Y ahora les voy a buscar el otro libro que les decía, pero les decía, perdón, para no irme de tema, todo lo que tiene que ver con directores, otro de los directores que van a encontrar su identidad sumamente clara y reflejada en cada uno de sus trabajos, obviamente, tiene que ver con, Tim Burton, ¿sí? Tim Burton es otro exponente, como dije, de Wes Anderson, que quienes no conozcan su filmografía puedan empezar a ahondar en lo que tiene que ver con el uso extraordinario para expresar su mundo interior y su estética en cada uno de sus films. Exactamente, también Eugenio Zanetti. Hay muchísimos, chicos, o sea, no quiero dejar de nombrar a ninguno, pero sí les hablo puntualmente de lo que yo trabajo más habitualmente o en qué tipo de libros conecto más habitualmente para trabajar, pero por supuesto es muchísimo y los invito a indagar, ¿sí? Más allá de lo que les recomiende alguien. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Cómo de repente el color se vuelve una marca registrada de nosotros como creativos. Tanto en el caso de Wes Anderson como en el caso de Tim Burton, vemos cualquier filmografía de ellos e inmediatamente, sin saber quién es el director, vamos a saber por el uso del color, por los personajes, por los mundos que generalmente crean y nos comparten, las características de esos personajes. Vamos a poder inmediatamente saber de quién estamos hablando y reconocer su trabajo. Entonces, también el color nos permite o lograr estas paletas de color personales que yo les decía, con nuestro toque personal, nos va a permitir lo que tiene que ver justamente con poder ir creando en nuestra trayectoria esta marca personal, ¿sí? Que es absolutamente importante a la hora de ir sentando precedente en nuestras carreras y nuestros distintos trabajos. Bien, no sé si más allá de lo de los libros hay alguna otra consulta. Bueno, no encuentro aquí en internet el autor del libro, pero estoy abierta a ver si tiene alguna otra consulta. Bueno, no hay más consultas al respecto. Bien, les debo La magia del color, este libro que les digo, pero insisto, sí, es un libro de afuera, es un libro que está en inglés, no recuerdo ahora el autor, pero bueno, nada. Te pregunté por qué el violeta es una tendencia actual de color. Bien, el violeta no es una tendencia, o de los principales colores en tendencia actual, lo mencioné como un ejemplo, pero insisto, ¿sí? Lo que tiene que ver con colores en tendencia, tienen que ver con
muchísimos aspectos culturales, tienen que ver con, por supuesto, la bajada de línea también de los distintos, no, tampoco es ese autor, parece un ping-pong, los distintos comportamientos que están teniendo las sociedades y también lo que es la bajada desde las industrias, ¿sí? Digamos, vamos a ser honestos, lo que tiene que ver con las tendencias no es únicamente vinculado a lo social o a los comportamientos o a las elecciones de las sociedades, sino que también va a estar vinculado desde hay que cambiar tendencias, porque las tendencias tienen que ser cíclicas, y esto significa que voy a querer consumir esos elementos en los nuevos colores de tendencia, ¿sí? No podemos ser tan inocentes de no entender que también está vinculado, y en buena forma, a lo que tiene que ver con las industrias textiles, de decoración, de moda, ¿sí? De belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos finalizando entonces. Muchas gracias, Gonzalo, que fue nuestro moderador. Muchísimas gracias a todos por participar, por sumarse, por quedarse hasta el final, y como dije antes, por haberse interesado en lo que tiene que ver con explorar un poquito más el mundo del color. Claramente el color también es ideológico. ¿Por qué? Porque está vinculado a nuestras creencias, está vinculado a lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, a la mirada propia que tenemos de todas las temáticas que nos interpelan como sociedad. Entonces, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con nosotros mismos como humanos, ¿sí? Como empecé la charla, lo que tiene que ver con nosotros desde lo oncológico, desde lo humano, habla de cómo nos vinculamos, ¿sí? Con cada uno de esos colores. A veces buscamos tanto afuera, buscamos tanto en lo que nos dice la bajada de tendencia, en lo que están haciendo otras personas o en lo que les funcionó a otros, que nos olvidamos de conectar con lo principal, que tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestro propio camino, tiene que ver con nuestras propias... Exacto, sí, mirar afuera pero observar adentro. No es fácil, no es fácil, y también requiere de coraje, animarse a hacer el propio camino, pero háganlo. Espero que después de esta charla queden motivados. Les aconsejo hacerse collage, distintos collages, pintar, mezclar colores, ¿sí? Todo ese proceso creativo es interesantísimo. Así que adelante, háganlo, disfrútenlo, que es lo principal. Y encuentren ese color propio interior, como dicen acá. Muchísimas gracias, de verdad, para mí fue un placer. Gracias de nuevo a la Universidad de Palermo por darme este espacio con total libertad siempre para los temas que queremos charlar y abordar. Y bueno, ha sido un placer, los despido, gracias por participar y por supuesto nos vemos la próxima. Beso enorme para todos.